Vamos a entrar entonces en materia de nuestro estudio de esta mañana. Pero ¿qué les parece si vamos al Señor en oración para que lo que hablemos sea de edificación a nuestras vidas y exalte el nombre de Cristo? Señor, te damos gracias porque en tu gran amor y misericordia nos has llamado a ser parte de tu pueblo, a ser parte de tu familia. Gracias, Dios, porque tenemos delante de ti tu palabra para ser enseñados, orientados, guiados por sendas de justicia. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea provechoso a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a entenderla, para poder integrarla a nuestro sistema de creencias y de vida, de tal manera que demos mayor gloria a tu nombre con nuestra forma de vivir, Señor. Habla a nosotros, edifícanos y glorifica en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hay un dicho de la sabiduría popular que expresa: tus hechos no me dejan oír tus dichos. Y esta frase resalta la importancia de la integridad. Esta frase nos dice que las acciones de una persona son más elocuentes que las palabras, y si hay discrepancia, si hay una brecha entre las palabras y las acciones, las palabras pierden credibilidad. La integridad es un valor que escasea en nuestros días. La integridad, de esas definiciones que nos da el diccionario, es calidad de íntegro. Entonces tenemos que preguntar: ¿y qué es íntegro? Es aquello que no está dividido. Y en este sentido no dividimos nuestras palabras y nuestras acciones para ser íntegros. Demasiadas figuras públicas son señaladas por falta de integridad. Lo vemos, quizá uno de las principales sean los líderes políticos, que hacen muchas promesas durante su campaña y al momento de llegar al poder, al ejercicio del poder, hay una brecha entre lo que prometieron y lo que realmente hacen. También vemos esto en empresas, ejecutivos que dicen una información para dar esperanza, dar buenas noticias a los inversionistas, pero en realidad están pasando otras cosas y de pronto todo se destapa y se acabó. Lo vemos también en el campo de la educación. Podemos estar diciendo nosotros, enseñando una cosa a nuestros alumnos y teniendo un trato distinto al que les estamos procurando enseñar. Pero lo más triste, creo yo, es cuando vemos falta de integridad y de coherencia en los líderes religiosos. Y es una de las cosas más impactantes y más dolorosas que puede vivir, en nuestro caso como creyentes, la Iglesia del Señor. No quisiéramos decir casos concretos porque abundan, ¿verdad? Casos donde hay abusos de autoridad, escándalos de abusos en temas económicos, sexuales, una vida lucrativa de la fe, fraudes, encubrimientos que no hacen otra cosa más que una contradicción entre aquello que profesamos como creyentes y lo que realmente estamos viviendo. Esto, mis amados hermanos, es algo que nos debe preocupar, no solamente de los líderes, ¿verdad?, de las iglesias, sino de todos nosotros, porque al final de cuentas todos somos el cuerpo de Cristo, y del cuerpo de Cristo es de donde surgen los líderes del cuerpo de Cristo. El pasaje que queremos considerar en esta mañana se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16.
1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Y aquí Pablo le va a dar instrucciones específicas a Timoteo que se enfocan en esta coherencia entre lo que Timoteo va a enseñar a la iglesia y lo que él debe de vivir. 1 Timoteo 4, 12 al 16, lo leo de manera audible, dice el texto: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación, por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyeren. Si bien, como hemos estudiado previamente, esta carta está dirigida a un individuo llamado Timoteo que ha sido enviado por Pablo a cuidar de la iglesia en varios aspectos que la misma carta va desarrollando. Dice el capítulo 1 que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para corregir algunas situaciones que estaban sucediendo. Concretamente, uno de los temas que más preocupaban a Pablo era el tema de la doctrina, el tema de la enseñanza. Por esa razón, casi en cada capítulo vemos alguna o más de una referencia al asunto de la función docente que debe realizar Timoteo en la iglesia. Entonces, cuando vemos aquí esta lectura que nos corresponde estudiar en esta mañana, creo que el versículo 16 resume lo que todo este pasaje nos quiere enseñar. Las primeras palabras del versículo 16 dicen: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ahí está uniendo lo que se vive y lo que se dice, lo que se enseña. Por esta razón queremos titular a esta lección Integridad Cristiana. Es decir, con este pasaje Pablo anima a Timoteo y a nosotros a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que profesamos y lo que practicamos, entre lo que creemos y la forma en cómo nos conducimos. Ahora, para ver la fuerza de este pasaje, podemos remitirnos un poquito al versículo 11. Le dice Pablo a Timoteo: esto manda y enseña. Le está diciendo entonces que él tiene que estar enseñando y con autoridad a la iglesia las cosas que le han sido encomendadas. Pero entonces Timoteo puede caer en uno de dos extremos: o pensar que él puede ser un sujeto autoritario porque le dieron una función de autoridad, o bien, como vamos a ver en el pasaje, Timoteo le está costando trabajo ejercer la enseñanza con autoridad. Y hay una condición en su vida que él debe tomar en cuenta como una bendición, no como un impedimento. Ahora bien, pensando en esto, tenemos, por así decirlo, dos pies por los que debemos caminar hacia la integridad. Uno es cómo vives y otro lo que enseñas, para ir avanzando hacia allá. Entonces, en el versículo 12 encontramos en primer lugar el cómo vives, tomando las palabras del versículo 16. Dos elementos de la integridad en este pasaje. En primer lugar, cómo vives, versículo 12. Versículo 13 al 16, lo que enseñas. En otras palabras, en primer lugar, la vida personal, y en segundo lugar, el ministerio público, lo que hacemos y que todos ven que es parte de nuestra expresión como iglesia. Veamos en ese orden, porque así está en el texto. En primer lugar, la vida personal, versículo 12. Dice el texto:
no permitas que nadie te subestime por ser joven. Esta es la condición que Pablo nota en Timoteo, que él no está ejerciendo toda la autoridad porque es joven, y es posible que en la iglesia donde Timoteo estaba hubiese personas de más edad que él. Y entonces, de acuerdo a los estudios en Hechos, por ejemplo, y otros pasajes de la Biblia, es muy probable que Timoteo tuviese alrededor de 35, pero no más de 40 años. Y realmente era una persona joven, pensando en que había personas de más edad en la congregación. Así que, como sabemos, siempre que hay personas de mayor edad, les debemos respeto, por supuesto. Y tenemos la tendencia, o antes, quizá ya se está perdiendo esto, de valorar la edad como un símbolo de sabiduría, y entonces ver a los más jóvenes como menos expertos, menos conocedores, menos maduros, y no solamente menos maduros, sino inmaduros, ¿no? Entonces, imagínese usted, Pablo le encarga a Timoteo estar en una iglesia donde hay una diversidad de edades, pero no solamente eso, sino que en el capítulo 5, versículo 1, de ahí mismo le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, había hermanos más grandes que él, y Timoteo, como pastor de esa iglesia, tenía la responsabilidad de exhortar incluso a aquellos que eran mayores que él en edad. Y eso podía ser incómodo. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 17, 1 Timoteo 5:17, dice: los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahí también está diciendo que Timoteo tiene a cargo a otros pastores, por lo que estamos viendo en este versículo. Y en el versículo 19 dice: contra un anciano, o no escuches ninguna acusación contra un anciano. Entonces, Timoteo tenía la responsabilidad de dirigir a toda la iglesia, incluyendo a personas más grandes que él en edad, y a otros pastores, que posiblemente algunos eran de más edad que él. Y entonces, posiblemente la actitud de algunos era: ¿qué me puede enseñar este joven? ¿Qué me puede enseñar Timoteo? Podríamos decir, si lo tuviéramos entre nosotros, ¿no? Es un muchacho, es un joven. Sin embargo, hermanos, debemos nosotros entender que las cosas en sí mismas, por su edad, no son mejores si son de más edad, o son mejores si son más nuevas. Son mejores porque son mejores en sí mismas. Y lo mejor y lo más sabio es lo que Dios dice que es lo mejor y lo más sabio. No es mejor algo por ser más nuevo o por ser más antiguo, sino porque es mejor según la voluntad de Dios. Y entonces, este es lo primero que Pablo empieza a decirle a Timoteo: que él no se intimide y que no permita que nadie le subestime por ser joven. Nosotros podemos recordar en la Biblia varios ejemplos de personas jóvenes que Dios tuvo a bien hacerlos parte de su ministerio. Conocidísimo caso de David, conocidísimo caso también de Daniel y de otros más. De manera que, si bien esta enseñanza es para una persona en concreto, Timoteo, que está ejerciendo una función pastoral, esta carta se leía en toda la iglesia, y entonces la enseñanza es para todos nosotros. Nadie subestime a los jóvenes, que nadie subestime a nadie a causa de una condición de edad. Esto es lo primero. Ahora, lo que sigue diciendo el texto, ¿qué es lo que debe pasar entonces? Sino, sé ejemplo para todos los creyentes. Más que subestimarte, tú debes de convertirte en un modelo de referencia para todos los creyentes. ¿Y cómo es eso? Porque esto es importante. Porque si bien, hermanos, es muy fácil decir: sigamos a Cristo, sigamos a Cristo. Lo cierto es que al ser nosotros el cuerpo de Cristo, nosotros estamos encarnando las verdades y las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Y nosotros le damos expresión visible a Cristo
y sus enseñanzas en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos nosotros, como cristianos, encarnar esas verdades y que sean visibles para los demás, especialmente para aquellos que van comenzando en la fe, observar qué es ser cristiano, cómo vive un cristiano, y eso lo va a ver en las personas que ya han caminado un poco más. Ahora, la importancia de ser ejemplos la encontramos repetidas ocasiones en las Escrituras. Por ejemplo, también, no solamente Pablo se lo dice a Timoteo, también se lo dice a Tito. Tito 2:6 le dice: del mismo modo, animo a los hombres jóvenes a vivir, creo que le estoy leyendo, sí, sabiamente. Y luego dice el versículo 7, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Le está diciendo Pablo a Tito, que es otro pastor que instaló, que dejó en la iglesia de Creta, que él también debe ser un ejemplo. Lo mismo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, dice a los ancianos que ellos deben de ser ejemplos, deben de pastorear siendo ejemplos. Pero esto no solamente aplica a los que son pastores, el ser ejemplos de la grey, sino que en realidad todos los creyentes debemos ser ejemplo de todos. Dice Filipenses 3:17, Pablo se pone como ejemplo a los hermanos de Filipos, dice: hermanos, miren cómo se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Y en 2 Tesalonicenses 3:9 dice que lo que hicieron ellos fue para dar un ejemplo que se imitase. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: debe ser ejemplo. Le dice a Tito: debe ser ejemplo. Pablo dice: nosotros hemos sido ejemplo. Pero quisiera compartir un versículo más, donde muestra que no solamente los pastores deben ser ejemplos, sino todos los creyentes debemos ser ejemplo. Y tenemos 1 Tesalonicenses 1:6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, los de Tesalónica se convirtieron en ejemplos para otros creyentes de Macedonia y de Acaya. Por lo tanto, ser ejemplos no es algo exclusivo de los pastores, sino realmente es un llamado para todos. Porque regresando un poquito al capítulo 3, por ejemplo, esas instrucciones o esos requisitos para escoger a los líderes de la iglesia realmente aplican a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque esos que son escogidos, ¿de dónde salen? De la misma iglesia. Por lo tanto, el llamado a una vida de esa naturaleza o con esas cualidades es para todos. Ahora bien, hay 5 cosas de la conducta que Pablo le va a decir a Timoteo y a nosotros por extensión que debemos de cuidar para ser coherentes. Y lo dice a continuación en ese mismo versículo: ninguno tenga poco tu juventud, o como dice la Nueva Traducción Viviente, que nadie te subestime por ser joven, sino sea un ejemplo para todos los creyentes. 5 cosas: en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Y veamos entonces estas 5 requerimientos, estas 5 áreas en las que tenemos que trabajar y ser coherentes. Lo primero es en lo que dices. Y esto incluye no solamente el habla público de Timoteo, sino que tiene que ver con todo lo que hablamos realmente. Si se tratase de lo que él hablaba de manera pública, bueno, eso ya lo cubre en otras exhortaciones en cuanto a la enseñanza. Pero aquí lo que está diciendo tiene que ver con todo lo que dice, tanto desde un lugar de enseñanza formal, como desde las conversaciones, como lo que pasa en un auto, como lo que se pasa en una conversación en voz baja, como lo que hablamos en familia, lo que hablamos en el trabajo. Todo eso, todo lo que hablamos es importante y debemos ser coherentes entre nuestras palabras que utilizamos y la fe que profesamos. Porque dice Proverbios 10:19 que tenemos un gran problema cuando no cuidamos nuestras palabras.
Hablar demasiado conduce al pecado. Hablar demasiado. Hablamos y a veces no tomamos en cuenta a nuestro interlocutor. Quizá lo que decimos de chiste puede ser ofensivo, aunque no tengamos la intención. Somos responsables del efecto o resultado de eso que dijimos. A veces las conversaciones toman un tono inapropiado, un tono no que corresponde a un creyente. Tenemos que ser cuidadosos con eso porque podemos estar pecando. También en Santiago 1:19 se nos dice acerca del cuidado de nuestras palabras. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y tardos para enojarse. Y funcionamos normalmente al revés, ¿cierto? Somos bien prontos para enojarnos, nos dicen algo, ni siquiera tenemos el tiempo para procesarlo y comprender exactamente lo que nos quisieron decir. Reaccionamos, nos enojamos, hablamos, aún todavía la persona no termina de decirnos lo que nos quiere decir. Y lo que está diciendo aquí el texto es: para tener cuidado de lo que decimos en una conversación tenemos que ser buenos oidores y entonces comprender lo que se nos dice para dar una respuesta, una palabra apropiada y no ser quizá agresivos o irrespetuosos con nuestro oyente. Por lo tanto, mis hermanos, las palabras son una gran herramienta que la gran mayoría de personas tenemos. Hay sus salvedades, condiciones muy particulares. Por eso es muy importante el uso de nuestras palabras. El uso de nuestras palabras es un don de Dios, porque Dios es un comunicador. Desde que abrimos la Biblia nosotros en el libro de Génesis vemos a un Dios comunicador y que con sus palabras trajo a existencia todo lo que hay. Y nosotros, al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, hemos recibido la facultad de hablar coherentemente. Por esta razón es importante que nuestras palabras sean apropiadas, nuestro vocabulario sea decente. En otra parte de la Escritura Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de edificación a los oyentes. Necesitamos las palabras, pero necesitamos las mejores palabras y necesitamos las palabras adecuadas en el momento adecuado, porque somos responsables de lo que decimos. Y tenemos que ser cuidadosos entonces en este aspecto de nuestra vida, porque todos los días hablamos. Todos los días hablamos. ¿Cuántas palabras? Pues hay diferentes estudios de la cantidad de palabras que emite un hombre, que emite una mujer, pero al final somos responsables de todo lo que decimos. Y esta es una cosa muy importante. En otra parte de la Escritura dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, como parte de la integridad cristiana en nuestras palabras. Entonces preguntémonos cómo es el uso de nuestras palabras en la vida cotidiana. Especialmente cómo reaccionamos cuando otros nos hieren, nos faltan al respeto. ¿Qué palabras utilizamos? Porque eso también es importante. Lo que decimos no solamente aquí adentro, sino lo que decimos allá afuera. Otra área que el versículo dice que debemos de cuidar en cuanto a la forma en cómo vivimos o nuestra vida personal, precisamente es eso, ¿no? Esa es la expresión que dice, la forma en que vives. Ten cuidado de tus palabras. Y segundo, dice el texto, de la forma en la que vives, de tu comportamiento, de tu conducta. Nosotros debemos recordar en este capítulo, al inicio, que había falsos maestros que sí estaban muy vigilantes de su propio comportamiento y tenían una cuestión de dietas y de reglas y en cuanto al matrimonio que observaban para verse bien. Debemos de tener cuidado de que queriendo vivir como cristiano no nos autoimpongamos reglas que Dios no nos ha estipulado. Pero nuestra conducta más bien es el resultado del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones, transformándonos, como dice la Escritura, al ser expuestos a Él, a su gloria, somos transformados por su Espíritu a la imagen de Cristo. Entonces, nuestro comportamiento, nuestra manera de conducirnos
es el resultado de acercarnos a Dios. No es la condición para acercarnos a Dios, es el resultado de acercarnos a Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios como blancas palomitas para que Dios nos acepte, porque en ese sentido ninguno de nosotros seríamos aceptados ni aceptables. Nos aceptamos cierto tal como somos, pero en arrepentimiento y fe para que Él haga de nosotros nuevas criaturas y al ser expuestos a su gloria, seamos transformados. En la medida que más caminamos cerca de una persona, vamos aprendiendo de esa persona, vamos copiando incluso gestos, palabras, ademanes, costumbres, y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Somos cambiados cada vez que estamos más cerca de su gloria, más cerca de Él. Cada vez que vemos más a Dios por su palabra, eso produce en nosotros un cambio, que no necesitan decirnos, deja de hacer esto, haz esto, como si fuese una imposición, sino esto es un resultado de que la palabra de Dios está penetrando en nuestros corazones, que el Espíritu Santo está trayendo convicción acerca de áreas que debemos ajustar y viene el cambio. Pero no es, como dice la última alabanza, no somos nosotros en nosotros, sino es Cristo en nosotros, cambiándonos. Por esa razón, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27, que os comportéis, que se comporten como es digno del Evangelio. Hay una manera apropiada, hay una manera coherente de vivir conforme al Evangelio. Hay formas de vivir que no hacen coherencia. Nosotros debemos entender entonces que de nuestra contemplación de la gloria de Dios, de nuestro asombro por Dios, viene entonces nuestra transformación. Y lo que entonces empezamos a cambiar en nuestras vidas no es por una imposición de la iglesia, de la religión opresora, sino es resultado de un acercamiento a Dios que transforma nuestra vida desde adentro. Y entonces dice Pablo que hagamos lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos cosas cotidianas y ordinarias, lo hacemos ahora para la gloria del Señor. Buscamos agradar a Dios en esas cosas que hacemos tan sencillas que no parece tener una repercusión espiritual, pero son para Dios, porque nuestra conducta cristiana es ahora motivada por Cristo, porque lo seguimos a Él, porque estamos agradecidos por la salvación tan grande que hemos recibido de Él, y como Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, por las misericordias de Dios. Somos motivados a presentar nuestros cuerpos, nuestras conductas en una manera que le honren a Él. Y es algo que sucede como una consecuencia, no es una condición, sino es una consecuencia de estar contemplando a Dios, su gloria, su gracia, las misericordias que hemos recibido. Y algo de mucho valor es entender, lo que también Pablo enseña es que nuestros cuerpos son morada del Espíritu de Dios. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra conducta, lo hacemos con un lugar de adoración. Es decir, no estamos hablando del espacio físico que estamos en este momento, sino que nuestros cuerpos ahora son lugares de adoración y podemos estar profanándolo si nos conducimos de una manera inapropiada. Y cuando empezamos entonces a valorar estas cosas, de que mi cuerpo, que quizá antes se entregaba a vicios, a cosas indebidas, ahora Dios lo ha santificado y lo ha hecho un santuario. Qué valor tan incomprensible, que Dios habita en nosotros, mis amados, que Dios mora por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, eso tiene que ver con nuestra conducta, que todas las cosas al final son afectadas porque nuestro dinero, nuestro uso del tiempo, cómo nos conducimos en familia, nuestro entretenimiento, cualquier cosa
no está desligada de nuestra espiritualidad, como si en nuestra vida tuviésemos compartimentos que dijeran, aquí es espiritualidad. Domingos 11 a 1 funciona, después se cierra y abrimos otro compartimento que dice trabajo, lunes a viernes 7 a 5. Sábado otro compartimento que dice esparcimiento. No, nuestra vida es íntegra y debe ser íntegra como cristianos. Y de esto se trata, mis hermanos, que nuestra conducta no esté dividida. De hecho, esa separación que a veces hacemos entre lo secular y lo espiritual es totalmente artificial, porque todo lo que hacemos es espiritual. Pablo dijo, ¿verdad? Aun si comemos o bebemos es para la gloria de Dios. Pablo también dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo lo que hacemos es para el Señor. Tercera área que Pablo quiere que nosotros seamos coherentes en nuestra conducta, dice que es en el amor, en que amemos a los demás, en que nos amemos unos a otros. Y sabemos nosotros que el amor que la Biblia nos enseña es más que emociones. Por supuesto, las emociones están incluidas, pero es más que eso. Es una decisión de hacer el bien, de buscar el bien de los demás. El famoso pasaje bíblico, ¿verdad?, sobre el amor, 1 Corintios 13. Impresionante lo que dice. Entre otras cosas dice que por más que tengamos dones espirituales, si no tenemos amor, de nada sirve. Y aunque 1 Corintios 13, y si no mal recuerdo, Jair en el aniversario habló de 1 Corintios 13, y él explicaba que 1 Corintios 13, aunque a veces lo ponemos como muy romántico porque habla del amor, en realidad está hablando de la vida de iglesia, ¿no es cierto? Y de este amor donde no buscamos lo nuestro, no somos egoístas, buscamos la verdad, de eso se trata. Por supuesto que la Biblia nos enseña y nos manda a Jesucristo a amarnos. Fue el gran mandamiento, ¿verdad? En Juan 13:34 dice que un mandamiento nuevo nos da, que como Él nos ha amado, nosotros nos amemos unos a otros. Él es el modelo y Él es la fuente de autoridad por la cual nosotros nos sometemos a esto de amarnos unos a otros. Y en varias partes de las Escrituras nos dicen que debemos amarnos como Dios nos ha amado. Entonces podemos pensar que nosotros nos amamos como creyentes sencillamente porque es un mandamiento. Y bueno, eso es verdad, pero es una verdad a medias, porque hay más cosas que la Biblia enseña en cuanto a eso. Lo cierto es que no es fácil, no siempre es fácil amar a todos. No siempre es fácil amar a todos en la iglesia. No siempre es fácil amar a todos en la familia, ¿verdad? No siempre es fácil amar a todos en el trabajo. Hay gente que nos impacta emocionalmente y a veces nuestro rostro, nuestras expresiones corporales nos delatan, ¿verdad?, que nos pegó ver a una persona. Y no es fácil amar a las personas, pero la Biblia, incluso Jesús dijo que debemos amar incluso hasta nuestros enemigos. Más difícil, si a los de la casa a veces cuesta, a los de la familia cuesta, y Jesús nos dice que tenemos que amar hasta a los enemigos. Eso es realmente difícil, pero aparte la Biblia dice, Pablo dice que no finjamos amar, dice que el amor sea sin fingimiento, que no debe haber hipocresía en el amar. Ahora imagínense ustedes si el amor se tratase simplemente de una emoción, sería ya ahí imposible. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de esa voluntad de buscar el bien de la otra persona. Pero no es fácil. De hecho, hay una mala noticia y hay una buena noticia. La mala noticia es que es imposible. Es imposible amar a ciertas personas. La buena noticia es que Dios lo hace posible.
De nosotros hay personas que no podríamos amar, a no ser que Dios intervenga en nuestras vidas, en nuestros corazones, y haga algo que no se puede explicar. ¿Cómo podemos acercarnos y servirle a alguien que en otro momento de nuestra vida o en otra condición de nuestra vida fuera el objeto de nuestro odio y aborrecimiento, incluso quizá hasta algo más que eso, ¿verdad? Golpes o algo más? ¿Cómo sucede eso? En 1 de Juan 4, versículos 7 y 8 dice que nosotros podemos amar porque Dios lo hace posible. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. El texto nos da una orden, igualmente aquí, que debemos amarnos. Pero nos da una razón. La razón es Dios. Ahora dice que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero no es que conoce como algo puntual, sino como algo lineal. Y esto puede traducirse: está conociendo a Dios. Para destacar esta relación lineal, progresiva de nuestra vida cristiana. Es que yo conozco a Dios. ¿Por qué conozco a Dios? Porque yo me acuerdo que en un grupo de estudio bíblico me compartieron el evangelio, yo acepté, yo ya conozco a Dios. Bien, pero el sentido de la Biblia no es yo lo conozco por un momento, nada más. El sentido de la Biblia es yo lo conozco porque en un momento empecé a conocerlo, sigo conociéndolo, seguiré conociéndolo y viviré eternamente conociéndolo. Entonces, ¿por qué antes, aunque yo ya era cristiano, me costaba trabajo amar a X persona? ¿Y por qué después ya pude? Porque estoy conociendo progresivamente, continuamente, linealmente en mi vida a Dios. Y es posible que en este momento yo estoy batallando para amar a alguien más. En la medida que yo conozca más a Dios, la noticia es que podré amar a esas personas. No es que yo ya estoy descalificado porque no amo a fulano de tal que es. Hay esperanza porque Dios sigue trabajando en nosotros. Quisiera compartir 3 versículos en cuanto a esto para que apreciemos que al final es Cristo en nosotros obrando esto que para nosotros es imposible. En 1 Tesalonicenses 4, 9 dice: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Miren esto que dice: pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Dios mismo nos enseña. Dios trabaja en nuestros corazones. Dios hace esa función y Él va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de hacer. Habla de una enseñanza que Dios hace internamente en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 4, porque hemos oído de su fe en Cristo y por el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, ¿qué cosas? El amor y la fe provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Estas dos cosas, el amor y la fe, ¿provienen de qué? De nuestra esperanza que tenemos en Él. No la originamos nosotros, ¿se dan cuenta? Viene de Dios. Versículo 8, hablando de Epafras, de ahí de la iglesia, dice: Él nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Es una obra de Dios. Y el también ya muy conocido pasaje de Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor.
Entonces, mis hermanos, si nos cuesta amar a gente de la familia, del trabajo, de la iglesia, ¿sí? Es difícil, en algunos casos es imposible, pero Dios lo hace posible por su obra en nuestros corazones. Así que, en este sentido, el amor cristiano es un milagro, porque es algo que Dios produce en nuestros corazones. Así que somos llamados a amar de esta manera, a no ver por lo nuestro solamente, sino en servicio de los demás, a no ser ventajosos. De eso se trata, al final de cuentas, en la vida práctica, el amar a los demás, en ayudar al prójimo, en hacer el bien. Hay una cuarta área práctica que Pablo quiere que nosotros tengamos muy presente, y es, dice ahora, la fe. La fe. Dice que también Timoteo debe ser un ejemplo a todos los creyentes en la fe. Esto desafía nuestra forma de pensar que a veces tenemos de que pues cada quien su fe. Pues cada quien su relación con Dios. Acuérdense que es tú y Dios, nadie puede influir o suministrarte fe de otros, porque no funciona así, es nosotros y Dios. A veces pensamos muy individualistamente, pero las cartas, precisamente las cartas del Nuevo Testamento, nos recuerdan este sentido de comunidad de fe. Las cartas fueron dirigidas en su gran mayoría a iglesias, a personas que seguían a Jesucristo, que se reunían para juntos edificarse en la fe. El propio Timoteo fue un producto, por así decirlo, tuvo la influencia de la fe, nos dice la Escritura, de su madre, de su abuela. Es decir, aunque la fe es cierto, al final de cuentas es nuestra relación con Dios, pero la fe puede ser estimulada por personas creyentes que nos inspiran a seguir a Cristo de una forma entregada. Por esa razón la Biblia en Hebreos capítulo 11 nos da una lista impresionante de personajes, de ejemplos de fe, hombres, mujeres con diferentes historias. Por lo tanto, cuando nosotros vemos hacia la sociedad y vemos, por ejemplo, a una Europa prácticamente entre escéptica, agnóstica, atea, y volteamos y vemos las estadísticas en América, que cerca del 90% de las personas dicen que creen en Dios. No por eso quieren decir que creen en el Dios de la Biblia o en la manera que el Dios de la Biblia nos enseña a creer, sino que con este pasaje creo que la responsabilidad nuestra es que nuestra fe inspire a otros a seguir a Cristo fielmente. Sabemos el pasaje de Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que nosotros no vemos y que creemos, porque fuimos creados por Dios para depositar nuestra fe en Él. Todos tenemos en cierta medida una fe, llamémosle una fe natural. Nosotros no andamos comprobando todo para creer las cosas, pero tenemos fe. Por ejemplo, si ahorita tomamos agua de una botella, no nos ponemos a leer qué dice la etiqueta, cuándo la empaquetaron, cuándo caduca, qué empresa la hizo, cumplió con las normas de salubridad, los códigos o estándares de ISO. Tenemos fe y la tomamos. Vamos a la gasolinería, confiamos que nos están poniendo gasolina y no otra cosa. Hace unos días estaba debajo de un puente en el carro. Sí, eso sonó mal. Estaba conduciendo y el tráfico estaba lento y estaba debajo de un puente, y me puse a pensar, estaba en Tijuana, y pues había demasiado graffiti, se veía un poco feo ese lugar. Y me puse a pensar, estaba todo parado ahí. Esta cosa no se puede caer, no se irá a caer. Conducimos y no pensamos en que esa cosa se va a caer. Cuando se cae, nadie se lo espera. Si se lo esperaran, nadie pasaría por ahí, estamos de acuerdo. Pero cuando suceden ese tipo de desgracias, simplemente nos da testimonio de que todos ejercemos fe en todo momento. No es la fe quizá en Dios,
pero ejercemos una fe porque fuimos creados con Dios a su imagen para tener una relación con Él, y por esa razón tenemos una fe natural. Que nuestra fe natural nos basta para estar bien con Dios, eso es un hecho. Por eso Dios nos ha dado su palabra para que creamos en Cristo. Nosotros no conocimos a Martín Lutero, sin embargo creemos que hace 517 años, ¿cierto? Más de 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis. ¿Alguno de nosotros lo vio? Ninguno, pero pasó. No necesitamos ir a comprobar, y existen esas, ya no existió. Lo que quiero decir aquí es que hay cosas que no necesitamos estar comprobando para creerlas, porque fuimos creados para creer. Pero necesitamos una fe diferente para creer en Dios. Es una fe que viene de Dios, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír su palabra. Entonces es cuando escuchamos de Dios, de su palabra, es que nuestro corazón es movido a poner nuestra confianza ya no más en nosotros, sino en Dios. La naturaleza de la fe en el Nuevo Testamento, como la describen los escritores, tiene un componente o un aspecto personal. No solamente es un aspecto objetivo de que efectivamente Jesucristo existió hace cerca de 2000 años en un punto geográfico, hizo ciertas cosas que la Biblia dice y que los historiadores fuera de la Biblia dicen. Eso pasó. Es interesante que la Biblia nos llama a una fe personal. El famoso pasaje de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree. Es una fe personal, es una fe en una persona. No es una fe en un conjunto simplemente de conocimientos o de verdades en sí misma, sino es una fe en una persona. De hecho, la palabra creer, es interesante que la palabra creer procede del latín credere, que está vinculado a las palabras cor y dare, dar el corazón. Creer es dar el corazón, tener confianza. Lo cierto es que, aunque nosotros creemos en Dios, aun si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y vivimos para Él, muchas veces en la cotidianidad como que luchamos con un ateísmo práctico. Creemos en Dios de verdad, pero a la hora de que llega un problema, queremos resolverlo nosotros antes de siquiera presentárselo a Dios. Pero nuestra fe entonces, nuestra fe debe ser sobrenatural. Porque si creemos en un Dios sobrenatural y esperamos resolver nuestra vida nosotros a nuestra manera, entonces como que falta ahí algo de coherencia. Orar no es simplemente un rito religioso, es un acto de fe, es un acto de confianza en Dios. Así que ejercemos el dar nuestro corazón, el ejercer la fe, como algo de una relación con Dios, de dar nuestro corazón a Dios en cada día. Y necesitamos personas que nos inspiren a vivir por fe. Dice la Escritura que el justo vivirá por fe, estará viviendo por fe, estará confiando en Dios cada día de su vida. Y esa es la lucha de cada día. Somos salvos por fe, creemos en Jesucristo, pero en el día a día como que nos ganan las preocupaciones y necesitamos estimular nuestra fe. Otra cosa que vemos aquí en el versículo es que el quinto aspecto que nos quiere comunicar aquí es ser ejemplos en
pureza, en pureza. Esto es algo súper importante, especialmente para Timoteo, que está en Éfeso, un lugar donde tienen el famoso templo a Diana, la diosa Diana, que entre parte de su adoración tenía precisamente prostitutas o sexo sacerdotisas, que era parte de su adoración. Así que había una vida muy licenciosa en este asunto en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo que él debe ser diferente, que tiene que ser ejemplo en pureza. Concretamente, este asunto tiene que ver con pureza sexual. Y ahí mismo en el capítulo 5, versículo 2, dice cómo debe tratar a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Ahí mismo, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Sí, muy importante esto. Porque la pureza entonces, desde Jesucristo, no es solamente una cuestión de las acciones, sino una cuestión del corazón. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús enseñó eso? Que ya cuando hay codicia en el corazón, ya es igualmente contado. No vamos a hablar aquí, ¿verdad?, de cuántos casos de personas, de creyentes, de pastores han fallado en cuanto a esto, porque sería algo, pues es algo, es algo lamentable. Pero no es que el cristianismo o la fe esté mal, es que nosotros no ajustamos nuestra vida a lo que Dios espera de nosotros. Especialmente en esta época donde vemos tanta libertad en este tema, tantas leyes que abren un mundo de posibilidades, tantos organismos internacionales que empujan a que haya una apertura en estos temas. Nuestro compromiso como creyentes es mantenernos puros. Bien, esto en cuanto a nuestra conducta. Ahora, en cuanto a lo que creemos, profesamos o hablamos o enseñamos, 4 cosas muy puntuales que a continuación vamos a ver en los siguientes versículos. No quiere decir que vamos a pasar la misma cantidad que pasamos en este versículo en cada uno de los siguientes versículos. Este era para mantener el equilibrio, esto era entre la primera parte y lo que sigue. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, Pablo quiere visitar a Timoteo para darle más instrucciones, darle más consejos. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tiene que leer las escrituras a la iglesia, tiene que animar a la iglesia, tiene que enseñar a la iglesia. Esto ha sido el énfasis, ¿verdad?, en todo lo anterior que ya hemos estudiado de esta carta a Timoteo. El énfasis en la función docente. Se debe de leer las escrituras, se debe de exhortar en base a las escrituras, es decir, este consuelo, este acompañamiento, este ánimo, este llamado a la conciencia, al cambio, debe ser producto de las escrituras. La enseñanza, lo que aprendemos aquí es porque viene en la escritura. Así que vemos aquí, en segundo lugar, hablando del ministerio público, de lo que enseña, que es una prioridad para Timoteo la enseñanza de las escrituras. Así como Esdras capítulo 8, versículo 8 dice que, ahí en el texto dice, en Nehemías 8:8 dice que Esdras dice que leían y que explicaban y que ponían sentido en lo que se leía. Y es lo que se hace a través de la enseñanza verso a verso. Se lee el pasaje, se pone el sentido de tal manera que el versículo en su contexto nos dé la enseñanza que realmente quiere decir, y eso nos libra a los expositores de introducir nuestra agenda al púlpito, sino que el texto es el que determina. ¿Qué se va a estudiar dentro de 8 días? ¿Qué será bueno? Los que llegan tarde. Yo llegué tarde, por eso se me ocurrió, ¿no? De los que llegan tarde, la importancia de llegar temprano. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate. Para acercarte tienes que llegar temprano. Y empezamos a maquinar cómo llegar a ese punto. La enseñanza expositiva nos lleva a que la agenda la determina el texto, a ponerle sentido al texto. Entonces, prioridad, la enseñanza de la escritura. Segundo lugar, versículo 14.
El ministerio se ejerce por una provisión que Dios hace. Dice el texto, no descuides el don espiritual que recibiste. Por lo que hemos estudiado, el don espiritual, o entre los dones espirituales que Timoteo había recibido, estaba la enseñanza. Entonces, lo está animando aquí Pablo a que no descuide su don espiritual. Todos hemos recibido dones espirituales. Dios nos ha dado algo con lo que podemos aportar a la iglesia para edificación los unos a los otros. Y lo mismo nos dice aquí el texto, no descuidemos el don que Dios nos ha dado. En 2 Timoteo 1:7, Pablo le dice que avive el fuego de ese don de Dios, porque puede ser que tengamos ahí ese don, lo conocemos, lo hemos ejercido, pero de pronto como que lo adormecemos. Así que él estaba haciendo lo que hacía para el cuerpo de Cristo porque Dios le había dotado con un don espiritual. Y noten el texto, dice que le fue dado mediante profecía, por una profecía que se pronunció acerca de él. En el capítulo 1, versículo 18, que ya se estudió, ahí también se menciona eso, que fue confirmado por una profecía que Timoteo había sido llamado a este ministerio. De la misma manera que podemos leer nosotros en Hechos capítulo 13, cuando Dios llama a Pablo y a Bernabé, dice en el capítulo 13 de Hechos que en la iglesia de había maestros y profetas, y que ahí a través de este movimiento el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado, y oraron, ayunaron, y el Espíritu Santo confirmó eso. Y dice: con la imposición de manos del presbiterio. Esto se refiere a la parte pública, cuando el presbiterio o los ancianos o el ancianato, el cuerpo de pastores de la iglesia, reconocen a Timoteo como un pastor. La Biblia habla de la imposición de manos en muchos sentidos, muchos contextos, pero uno de ellos es este, que es el reconocimiento de una persona para el ejercicio de un ministerio así. Entonces, Timoteo tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace, porque ha recibido un don de Dios, es su prioridad, pero no solamente eso. Versículo 15, debe de haber un progreso. Prioridad, provisión, progreso. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que ha dicho: la enseñanza, la lectura, la exhortación, una conducta correcta. Permanece en ellas, todos estos asuntos, entrégate de lleno a estas tareas. Y dice el texto: para que todos vean cuánto has progresado. Y no es que Timoteo quería decir: mírenme cuánto he progresado. Eso es el resultado de dedicarse, el hecho de que la congregación estaba viendo el crecimiento, el progreso de Timoteo. Y esto nos dice también a nosotros, para que todos vean el progreso. Dios no pide de nosotros perfección, pide progreso. No debemos frustrarnos si de pronto vemos que yo no soy como aquel hermano, yo no soy como él casi toca el cielo ya, no sé qué hace aquí. Yo soy todavía muy débil, pero hay progreso, estamos bien. El texto no pide perfección, no pide impecabilidad, pide progreso. Dios pide progreso de nosotros, y eso es resultado de una vida de compromiso con Él. Ahora, el versículo 16 termina diciendo: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. De cómo vives nos dijo 5 cosas. De lo que enseñas, lo que enseñamos es una prioridad, porque hay una provisión y porque debe haber un progreso, pero también debe haber un propósito, y lo vamos a ver en este versículo. Dice el texto: mantente firme en lo que es correcto. Mantente firme. Es tan fácil desviarnos. ¿Cuántos han empezado bien y han terminado desviándose? De hecho, el capítulo comenzó diciendo: pero el Espíritu dice claramente, o sea, no es vagamente, y es el Espíritu de Dios el que lo dice con claridad, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya se explicó este pasaje. Entonces, aquí le dice: ¿cómo evitas eso? Pues mantente firme en lo que es correcto. Jesús dijo a sus discípulos que si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. De eso se trata. Igualmente podemos anotar por ahí Colosenses 1:23, Hebreos 3:14, y notarlo con calma en casa.
Termina el texto diciendo, pues haciendo esto, ¿qué cosa? Permaneciendo firme, afirmándonos, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí podríamos preguntarnos, ¿acaso aquí se está contradiciendo Pablo? Ahora nos está enseñando que la salvación depende de las obras, que nos ha enseñado que es un regalo de la gracia de Dios y se recibe por fe. Pues dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y es que la salvación igual es algo que tiene un aspecto del pasado, un aspecto del presente y un aspecto del futuro. En la Biblia encontramos que hemos sido salvos, encontramos que estamos siendo salvos, encontramos que seremos salvos. Dice, y salvarás a los que te oyeren. Otra cosa que nos asombra aquí, ¿cómo que nosotros salvamos a los que nos oyeren? ¿Que no es Dios el que salva? Y ahora dice que si yo permanezco en esas cosas, ¿puedo salvar a los que me oyeren? ¿En qué sentido? ¿O qué está pasando aquí? Por supuesto que nosotros no somos fuente de salvación, jamás la Biblia enseñará eso, pero somos instrumentos en las manos de Dios para la salvación de otros. Y es cierto, Dios a pesar de nosotros puede salvar a otros, pero es lamentable que por causa de nosotros algunos no estén aquí. Y es lo que el texto nos está queriendo decir aquí, que nuestra vida de fe cristiana, nuestra vida de integridad, nuestra vida piadosa, puede estimular a otros a seguir a Cristo. Pero ojo, también nuestra vida impía, perversa, es un estorbo para que otros pongan su fe en Cristo. Y esto lo sabemos con bastante claridad. ¿Cuántas personas no nos dicen cuando le estamos compartiendo? No, para ser como tú, que eres así y así. A eso se refiere, no que nosotros salvemos, sino que somos instrumentos de salvación en las manos de Dios. Entonces, mis hermanos, al final de cuentas, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios llevando el mensaje de salvación a los que aún no creen, porque eso no lo podremos hacer en la eternidad, en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra somos el instrumento de Jesucristo para dar a conocer el mensaje de salvación. Y nuestra vida coherente, íntegra, que haya coherencia entre lo que profesamos aquí cuando nos reunimos y lo que vivimos afuera, va a redundar en un testimonio que a otros atraiga hacia Jesucristo. Sí, es cierto, si somos honestos, hay cosas en las que nos falla, nos falta, pecamos, somos necios y voluntariamente a sabiendas, ahí vamos. Pero también es cierto que en Cristo es Él operando los cambios. Creo que podemos terminar orando al Señor, dándole gracias por lo que, como dice Pablo, Él ya comenzó la buena obra en nosotros. Ya hay cambios, ya hay progreso en nosotros. No espera perfección, impecabilidad, pero sí progreso. Progreso. Dice la Escritura que la senda del justo es como de la luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que entregarles a Dios para que Él las cambie, ¿sí? Hemos rehusado cosas de entregarles, sí, pero aquí estamos. Dios puede con nosotros. Dios no se rinde de nosotros. Y aun si Dios tuviese que utilizar situaciones que nos hagan rendirnos de una manera extrema, Él las podría usar, pero Él nos invita a disfrutar del cambio en nuestras vidas por la obra de su Espíritu. ¿Qué les parece si oramos? Y cada uno ahí en nuestro lugar sabe en qué cosas de las que hemos platicado hay que hacer ajustes. Pero esos ajustes no los hacemos solos. Pablo le dijo también a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es tu responsabilidad, pero no estás solo, es la gracia de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en un mundo donde